Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo webinar de esta serie de webinars que estamos haciendo en conjunto con Microsoft sobre analíticas avanzadas y distintos casos de uso para educación superior. El día de hoy vamos a hablar en particular del caso de uso para predecir los estudiantes con mayor riesgo a desertar. Nos está acompañando un invitado especial. Lo voy a presentar de manera muy ligera a todos los presentadores y cuando hable Juan y Armando, pues les voy a pedir que también pues se presenten brevemente. Juan José Ortiz es director de analíticas de Laureate Education, de Laureate, que seguramente muchos de ustedes han escuchado. En Latinoamérica y en Asia tiene una presencia importante, es un conglomerado de más de 80 universidades. En conjunto con Juan hemos desarrollado distintas soluciones para universidades y uno de los casos de uso es justamente el que hoy les estaremos compartiendo. Yo soy fundador de Analyticus en conjunto con Armando Álvarez. Los dos llevamos pues más de 15 años en el mundo de analíticas. Yo vengo de un perfil más de analíticas tradicionales y Armando estudió matemáticas aplicadas y ha generado pues una expertise alrededor de data mining, data science y analíticas avanzadas. En lo que va entrando el resto de la audiencia, veo que están entrando en este momento, les voy a hacer un comercial. Dentro de 2 semanas vamos a tener otro webinar, parte de esta serie de webinars. En particular estaremos discutiendo el caso de uso del índice de esfuerzo o índice de compromiso de estudiantes en algún curso en particular, ¿no? Hay una correlación directa entre la aplicación del estudiante y las calificaciones. Y esto se mide, pues, sobre todo para los cursos online o los cursos blending, con el nivel de involucramiento que tenga el alumno. Será el día 22 a la 1 de la tarde, hora del centro. Ojalá nos puedan acompañar. Esta es la agenda que vamos a seguir hoy. Yo les voy a contar un poquito sobre la evolución de analíticas y cómo llegamos al día de hoy y a la capacidad que tienen las instituciones y las organizaciones educativas en atacar distintos problemas utilizando analíticas avanzadas o ciencia de datos. Después, Juan nos contará un poquito del Learner Analytics y la experiencia desde una universidad al implementar soluciones como esta. Y finalmente Armando nos compartirá un demo de nuestra solución para predecir los estudiantes con mayor riesgo. Si alguien en el interim, estoy viendo que llegan algunas preguntas, si alguien en el interim tiene alguna pregunta, tiene un espacio de Q&A dentro de la plataforma, por favor pónganla ahí directamente y vamos a intentarla seguir respondiendo. Pues bien, ¿qué nos lleva a donde estamos el día de hoy? Esta gráfica, quienes participaron en el webinar anterior ya la vieron, básicamente muestra un poquito esa evolución de las analíticas en el tiempo y más que en muchos lados quizá puedan ver esta gráfica como la madurez, ¿no?, de las analíticas. Yo no coincido cuando le llaman, bueno, la madurez de una empresa arranca con Business Intelligence y luego habilidades de analítica avanzada, de predicción o de optimización o casos de uso cognitivos. Principalmente porque hoy estamos viendo en las empresas que no se necesita tener un repositorio central donde hay todo un esfuerzo de Business Intelligence para entonces evolucionar a hacer casos de uso de analítica avanzada. Lo que estamos viendo en las organizaciones es que los casos de uso de analítica avanzada se atacan más bien de manera de silo, ¿no?, de manera aislada. Y evidentemente se tiene que integrar con la infraestructura, pero no es necesario tener toda la institución con un nivel de madurez óptimo de Business Intelligence para luego brincar en analíticas avanzadas o en casos de uso. Perfectamente se puede atacar un caso de uso de deserción que va a aplicar al área de gestión de alumnos y en paralelo habrá muchas iniciativas adicionales de Business Intelligence intentando madurar a la organización. La discusión del día de hoy está centrada en este espacio que ven en el círculo rojo, que estas son las analíticas avanzadas. La gran diferencia en esa línea punteada que ven es hacia el lado izquierdo, estamos viendo hacia el pasado, y ese es el Business Intelligence tradicional,
que es cuántos estudiantes ingresaron, cuál fue el ingreso, cuál fue la calificación promedio, cuántos alumnos desertaron. Cuando utilizo funciones matemáticas, algoritmos matemáticos, eso me permite predecir lo que va a pasar. Y eso es un poquito el gran diferencial. Y es ver hacia adelante o ver con un espejo retrovisor. Esta es la misma idea de analíticas, la estamos viendo como un espectro. Entonces vamos desde las analíticas descriptivas, que son estos reportes tradicionales que hemos estado viendo, hasta entrar al mundo de analíticas predictivas y prescriptivas. ¿Qué significa eh, eh, este cuadro rojo? Bueno, pues justamente es cuando se utilizan estos algoritmos para poder predecir, incluso con modelado matemático, poder optimizar uno de varios caminos. Incluso ahora que está en boga, pues temas de analíticas cognitivas, que es eh, utilizar mediante tecnología, pues una interacción que pareciera humana. Imagínense visión, oído, etcétera. Hay una analogía muy buena que es bastante popular y es como los datos son el nuevo petróleo. Me parece que la analogía es muy buena por dos razones. Una, evidentemente por el valor que van a generar los datos. Van a ser el diferencial para las organizaciones, para las universidades, en poder ser rentables o no, poder tener alumnos pues con más oportunidades de ser exitosos o no, poder optimizar sus esfuerzos de reclutamiento o no. Entonces, por ese lado de valor, desde luego. Pero adicional a eso es por la aproximación que se hace hacia los datos, es muy similar que hacia el petróleo. Tiene que haber un esfuerzo de exploración y un esfuerzo de refinación. Y este es un poquito el concepto de donde viene ciencia de datos. Y es una ciencia por esta aproximación de exploración, experimentación, hipótesis, para posteriormente seguir algún camino. Antes de darle la palabra a Juan, les quiero compartir este marco de referencia de analítica avanzada. Desde luego, los casos de uso de analítica avanzada pueden ser tan amplios como la imaginación lo permita. Nosotros generamos este marco de referencia para poder acotar y simplificar el entendimiento de qué tipo de problemas pueden las analíticas avanzadas pueden estar atacando. Entonces, por un lado tenemos casos de uso de segmentación. Entonces, simplemente segmentar a los alumnos con mayor riesgo o segmentar a los alumnos con ciertas características o a los profesores. Todas estas metodologías para segmentar sería, digamos que, una de las aproximaciones más básicas. Después tenemos las analíticas predictivas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Utilizar una función matemática para poder predecir algún comportamiento. En este caso, los estudiantes con el mayor riesgo. Las analíticas prescriptivas, imagínense que es cuando tienes una simulación y buscas optimizar una de las alternativas. En el caso de educación, pues puede ser algo tan simple como, dadas ciertas características de los estudiantes, cuando se busca proponer alguna beca, prescribir o recomendar de cuánto debería ser la beca con intención de minimizar la deserción y maximizar el ingreso de la universidad. Y esta última cubeta, esta última caja, pues sería la de analíticas cognitivas, que tiene que ver con combinar estas técnicas de inteligencia artificial o de comportamiento asistido, ¿no? Machine learning, etcétera, para poder empujar un, un análisis un poco más complementario. Les voy a dar un ejemplo como el utilizar cámaras, utilizar sensores. En el caso de los salones, y un caso de uso que presentamos el webinar anterior, era utilizar cámaras para poder medir el sentimiento de los alumnos y posteriormente correlacionar el sentimiento de los asistentes en ese salón con el desempeño del curso, del grado, del profesor, etc. Pues muy bien, eso es un poquito la introducción de lo que nos ha llevado hoy a tener esta capacidad de análisis. Hay una tormenta perfecta que es el procesamiento nunca había sido tan económico, el almacenamiento nunca había sido tan económico, la capacidad de explorar casos de uso en la nube
con una inversión minúscula y luego la cantidad de datos que se están generando por las tecnologías móviles. Entonces, toda esa tormenta perfecta nos lleva a las capacidades que tienen hoy las organizaciones en buscar estos casos de uso. Sin mucho más preámbulo, le quiero pasar el micrófono a Juan, que como saben es nuestro invitado especial. Me encantaría si Juan se puede presentar brevemente y por favor cualquier pregunta que tengan déjenosla saber dentro de la plataforma. Gracias, Miguel. Buen día a todos. Yo soy Juan José Ortiz y tengo 8 años trabajando para Laureate, implementando soluciones de inteligencia de negocios y también de analítica avanzada. Antes de Laureate, yo trabajé como consultor durante varios años, consultor en inteligencia de negocios y también en estrategia. Hoy quiero platicarles un poquito de casos de uso que hemos identificado dentro de Laureate de analítica avanzada y también ahondar un poquito en el tema de motor estadístico de deserción para identificar a estudiantes que están en riesgo de abandonar sus estudios. Bueno, pero antes de tocar en los casos de uso, quisiera dar un poco de contexto de la situación actual de la educación superior dentro de Estados Unidos y también en otras partes. En el caso de Estados Unidos, se ha escuchado mucho las noticias, hay mucho cuestionamiento sobre la calidad y el costo de la educación superior. Si vale la pena invertir tanto dinero, cuál es la empleabilidad de los jóvenes que se gradúan, cuáles son las tasas de retención. Entonces cada vez hay un foco más fuerte sobre ciertas métricas de desempeño en las instituciones de todo tipo, ¿no? Tanto públicas como privadas, tanto de segmento for profit, etc. Entonces, esta presión proviene no solamente del gobierno, sino también de las agencias que acreditan las instituciones en Estados Unidos. Y bueno, la analítica avanzada nos ayuda a identificar causas raíz y también encontrar formas y estrategias de intervención para mejorar estas métricas, como son retención, empleabilidad y también tasa de titulación. Bueno, aquí quiero mostrar el modelo que utilizamos que muestra el ciclo de vida del estudiante. Este ciclo de vida va desde antes que sea estudiante, cuando una persona muestra interés en la institución, después se matricula en una carrera y finalmente termina la carrera y obtiene un empleo. Durante cada etapa del ciclo de vida, nosotros tenemos ciertas métricas o indicadores claves de desempeño y cualquier esfuerzo de analítica avanzada lo tenemos que conectar a una o varias de estas métricas de desempeño. Por ejemplo, en la parte de progreso académico están las tasas de retención, está la tasa de titulación, y en la parte de satisfacción del estudiante también ya queremos medir el famoso Net Promoter Score y también la satisfacción a nivel carrera, a nivel tipo de estudiante, etc. Entonces, abajo de esta lámina muestro varios casos de uso que nosotros hemos identificado. Está la parte de reclutamiento de nuevos estudiantes, cómo mejorar, identificar candidatos que empatan con la oferta de la institución. El siguiente tema es el progreso del estudiante, que se refiere al tema de avance y rendimiento académico. Y también está la parte de calidad de enseñanza, lo que es Teaching Quality y también Course Design. Y esta cajita de aquí va muy enfocada a la parte de cursos en línea, que hoy en día se ha visto un crecimiento muy fuerte. Y finalmente está la parte de desarrollo profesional,
y entender bien cuáles son los estudiantes que están siendo más exitosos al obtener un empleo o al tener un buen desempeño en su carrera profesional. ¿Okay? Creo que por ahí hay una pregunta. Ok, sigamos adelante. Muy bien, también me gustaría aclarar un poco dos términos que manejamos nosotros en Laureate. Uno, sobre todo para aclarar la diferencia en lo que es Learner Analytics con Learning Analytics. En el primer caso, estamos hablando de soluciones de analítica avanzada para apoyar el progreso del estudiante hasta lograr su graduación o titulación exitosa. En el caso de Learning Analytics, se refiere a los métodos de enseñanza y también la velocidad de enseñanza personalizada a cada estudiante. Entonces, y muchas veces se usan términos como el adaptive learning o el personalized learning. Entonces, ya existen soluciones de software que nos permiten personalizar las estrategias pedagógicas para lograr un efecto positivo y efectivo en la enseñanza de los estudiantes. Entonces, espero que quede claro. Nosotros en Laureate nos hemos enfocado en gran medida al tema de Learner Analytics y hemos explorado algunas herramientas dentro del tema de Learning Analytics. Muy bien, este es el modelo que utilizamos para implementar sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana son muy comunes en las instituciones, sobre todo en las instituciones grandes. Y el sistema de alerta temprana es simplemente son recursos disponibles para el estudiante para asegurarnos que el estudiante sea exitoso en sus estudios y avance de acuerdo a lo esperado dentro de su carrera. Entonces, este sistema obviamente cuenta con una organización, una estructura de recursos humanos, cuenta también con un motor, que puede ser un motor heurístico o un motor estadístico para identificar estudiantes que están teniendo problemas o que están en riesgo de abandonar sus estudios. Y también un equipo que contacta a esos estudiantes, les da apoyo, y ese equipo de apoyo también cuenta con herramientas que pueden ser herramientas de tipo académico, financiero, tutorías, etcétera. Y finalmente está la parte de mejora continua, donde medimos los resultados de esas estrategias y las vamos refinando. Entonces, para que se den una idea, la analítica avanzada contribuye aproximadamente un 20% al valor y al impacto en la retención. Realmente donde está el jugo está en las intervenciones, con lo cual nosotros hemos invertido mucho esfuerzo y también hemos aprovechado mucho de las publicaciones que hay sobre este tema para encontrar las intervenciones más efectivas, porque estas intervenciones son las que tienen el mayor impacto en la retención, el 60%. Y finalmente la mejora continua otro 20%. Entonces, estas cifras que muestro son en base a comparativos que se han hecho en Estados Unidos. ¿Okay? ¿Cómo funciona un motor de riesgo? ¿Okay? Y sobre todo un motor estadístico de riesgo que va de la mano con el tema de Predictive Analytics, con el tema de analítica avanzada. Pero funciona de la siguiente manera. En primer lugar, identificamos fuentes de información que pueden ser del sistema académico, pueden ser del sistema de pagos, asistencia, y también puede ser información que proviene de encuestas de admisiones. Toda esta información la capturamos y se crea un repositorio de datos históricos y normalmente tenemos alrededor de 50 o más variables
identifican, que incluyen perfil sociodemográfico, avance y progreso académico, información de pagos, etc. Entonces estas variables se analizan y posteriormente se hace una selección de variables para construir un motor estadístico o un modelo predictivo con técnicas de ciencia de datos, por ejemplo, árboles de decisión o lo que es regresión logística o métodos más sofisticados como son las redes neuronales. Entonces, nosotros internamente hemos probado distintas técnicas. La gente que está en este tema ha visto cómo ha habido una gran explosión de nuevas técnicas y afortunadamente muchas de esas técnicas ya existen herramientas que nos permiten utilizar estas técnicas estadísticas de una manera más rápida y navegable. ¿Okay? Y bueno, una vez que implementamos este motor estadístico, se genera un reporte donde a cada estudiante se muestra su nivel de riesgo, su riesgo de abandono y, y también los factores individuales de cada estudiante que están influyendo en ese riesgo. ¿Okay? Y quisiera yo aclarar aquí a qué nos referimos con abandono, porque hay distintas definiciones de abandono. Abandono puede ser cuando el estudiante se retira, ya sea oficial o no oficialmente, de la institución y jamás regresa. Pero, como muchos sabemos, en la industria hay muchísimos casos donde el estudiante abandona un ciclo o un semestre y después de 1 o 2 ciclos regresa. ¿Okay? Entonces, ese abandono de menos de 2 años es el que a nosotros nos interesa y es donde nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos. Las tasas de abandono en Estados Unidos varían bastante dependiendo del tipo de institución, pero se encuentran generalmente alrededor de entre 40% las tasas más altas de abandono para estudiantes de primer año y las tasas más bajas son de menos de 5%, que son las instituciones más selectivas en Estados Unidos. También esas tasas de abandono dependen del tipo de modalidad. Como mucha gente sabe, lo que es la modalidad en línea ha crecido muchísimo y Laureate tiene una estrategia muy fuerte en esta área de educación en línea. Y bueno, el reto de educación en línea es que normalmente presenta tasas de abandono un poco más altas que en programas tradicionales. Muy bien. Muy bien, pues sigamos. Armando nos va a presentar una demo. Muchísimas gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Armando Álvarez. Tal como me presentó Miguel, pues bueno, yo llevo ya un rato, más de 12 años en este mundo de analítica avanzada, de modelos predictivos. A partir de ahorita lo que les voy a platicar es más o menos cómo funciona una solución que ya tenemos, digamos, preconfigurada de todo esto que acaba de platicar Juan, que tiene que ver con la inteligencia en el riesgo de abandono de un estudiante. Entonces, pues bueno, el objetivo, digamos, que tiene trazada esta solución para las instituciones de educación superior, pues es automatizar justamente el proceso de identificar el riesgo que un estudiante tiene de abandonar sus estudios para que los equipos que se dedican a esta parte de contactar a los estudiantes para retenerlos, pues tenga insumos que le permitan predecir cuál puede ser los estudiantes que más probabilidades tienen de abandonar, ¿no? Esto es más o menos cómo funciona esquemáticamente, digamos, la solución. Primero hay que alinear la data
de forma que pueda darnos cuenta de la historia que ha tenido el estudiante a lo largo de la universidad. Históricamente, digamos, el poder tener esta data de todos los estudiantes hacia atrás dentro de la universidad. Ese es un primer trabajo. Y como decía Juan, pues ahí el chiste es poder alinear data que viene de diferentes fuentes y que da cuenta de diferentes interacciones que tiene cada estudiante con la universidad. Luego se utilizan pues modelos matemáticos tal cual para poder predecir a partir de una probabilidad si un estudiante, con base en el comportamiento que está teniendo y con base en los comportamientos históricos que se han mostrado, tiene más o menos riesgo de desertar. Y finalmente esto se convierte pues, en un insumo, digamos, analítico, en un output que permite operacionalizar esa inteligencia de forma que se pueda tener pues procesos proactivos para poder acercarse a los estudiantes y dependiendo de cuáles son las razones por las que tiene probabilidad de salir, pues hacer distintos tipos de acercamientos. Intentando que esto no suceda. Ahondando un poquito más técnicamente en este mismo esquema, pues bueno, se necesita información primero del perfil del estudiante, de dónde viene, dónde vive, cuáles fueron sus calificaciones antes de la universidad. Entre más datos tengamos de esto, es mejor. Hay universidades que hacen encuestas al inicio, donde se puede saber mucho más detalle respecto a pues, cuestiones sociodemográficas o de personalidad, etcétera. Entonces, entre más data tengas del perfil del estudiante, mejor. Luego está todo lo que tiene que ver con pues, el compromiso, el uso del estudiante ya concretamente de la universidad, tanto desde una perspectiva académica como a lo mejor desde una perspectiva más extracurricular. Entonces, pues aquí viene todo lo que tiene que ver con, por un lado, asistencia, calificaciones, si el curso tiene algún componente online, pues toda la data que viene del componente online es importante, los posts, los submits, los minutos que pasa, las veces que se conecta, etc. Y por otro lado, pues si tienes interacciones de su nivel pues de relación con actividades extracurriculares o ese tipo de cosas, pues también te sirvan, ¿no? Es lo mismo, entre más información mejor. Luego tienes toda la parte de pagos, que esto pues, tiene que ver básicamente con si están pagando a tiempo, no están pagando, deben mucho, no deben, etc. Entonces más o menos como el tipo de información que se requiere. Luego viene la parte de los modelos matemáticos. Aquí nosotros utilizamos, pues más o menos como comentó Juan, hay muchas técnicas que se pueden utilizar para predecir este tipo de comportamientos. Nosotros ya tenemos, digamos, programados unos 8 o 9 modelos que corremos cada vez que construimos pues un modelo de deserción para una institución en específico. Y dependiendo... o sea, los modelos se construyen pues, con diferentes quiebres por semana, a lo mejor por carrera, por sede, dependiendo como los comportamientos específicos de la universidad para estudiantes nuevos, para estudiantes antiguos. Y corremos estos 8 modelos para cada uno de esos quiebres y vemos cuál es el que predice mejor. Ahí hay una lógica pues que se utiliza mucho en este tipo de modelos, que tienes tu prueba y tu test y luego tienes tu validación con información que no se utilizó para construir los modelos y con base en esas precisiones es que ya se elige el mejor modelo de estas 8 técnicas que tienen que ver, como decía Juan, con árboles de decisión, con redes neuronales, con regresión, etc. Y finalmente el output es, por un lado, tal cual la probabilidad de 0 a 1 que tiene un estudiante de desertar, en ese momento cuando se corre el algoritmo. Y por otro lado, y creo que es una parte importante de la solución, los drivers o los factores que hacen que ese estudiante en particular tenga esa probabilidad de abandono, ¿no? Si a lo mejor es más por pago
que por calificaciones, ¿no? A lo mejor le está yendo bien, pero no está pudiendo pagar, o al revés, a lo mejor no está asistiendo y está teniendo muy malas calificaciones, independientemente de si paga o no. A lo mejor el perfil que trae del bachillerato es de un nivel de preparación muy bajo y ese puede ser el principal factor que pueda hacer que deserte el estudiante. Entonces, estos factores de riesgo que también generan la solución son muy importantes para que las áreas correspondientes no solamente sepan quiénes tienen mayores probabilidades, sino por qué pudieran llegar a desertar. Esto es a grandes rasgos la arquitectura. Es una arquitectura que está totalmente armada en Azure de Microsoft. Tenemos los componentes de Data Factory, que tiene que ver con toda la extracción de la data y el procesamiento que se hace de la data. La parte de SQL, que es para la parte de base de datos, es donde se almacena la data. Luego tenemos el componente analítico, que es donde corremos todos estos modelos matemáticos para ver cuál es el mejor, que se llama Machine Learning. Y finalmente, y es lo que ahorita les voy a mostrar en el demo, el front o una salida, digamos, que permite visualizar como los principales insumos que salen de los modelos. Obviamente con una lógica de conexión, tanto de extracción como de regreso de la data con los sistemas de la universidad en cuestión, que pues eso sí ya depende de cada institución, cómo estén esos sistemas, si tiene CRM, si no tiene CRM, a dónde quiere que regrese la data, etc. Esto es más o menos lo que nos tardamos en poder implementar los modelos. Es algo entre 10 y 12 semanas que principalmente se van en poder identificar qué data tienen, cuáles son las variables que tienen, desde cuándo las tienen, interpretarlas bien, ver que no tengan errores. Mucho del tiempo se va en eso, en poder como llegar a un layout final de la data que se necesita, y después pues es simple y sencillamente correr estos modelos, ver cuál es el más preciso, hacer pues digo, los cambios que haya que hacer de detalles al front, dependiendo de la institución en específico. Y luego tenemos una lógica de suscripción mensual en la que pues se paga porque esta solución pueda seguir corriendo los modelos tantas veces como se requiera para poder generar estas probabilidades y estos factores de riesgo que son los que permiten hacer las intervenciones tempranas. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla para ir al demo. Entonces, perdón, repito un poco, en la parte de abajo está la tablita donde pueden ver pues, los estudiantes con diferentes variables, el campus, la facultad, edad, etcétera, y las variables que salen del modelo, que es el score de probabilidad y los factores, ¿no? Entonces, aquí están ordenados de tal forma que veo primero los que más porcentaje más probabilidad tienen de abandonar y los factores que están asociados a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el primer alumno, pues el primer factor tiene que ver con una cuestión de pago, ¿no? No ha pagado y tiene un balance que también seguramente es negativo porque debe dinero. El factor 3 son las calificaciones en matemáticas, ¿no? Aquí puedes hacer diferentes filtros, por ejemplo, estudiantes nuevos en la carrera de negocios para poder, pues, como segmentar un poco más pues las listas de estudiantes que son las que al final los equipos correspondientes van a utilizar para hacer los acercamientos específicos, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es el dashboard, digamos, más operativo y táctico y el más importante porque de aquí puedes exportar la información Excel o de aquí mismo y poder pues hacer el contacto con los estudiantes dependiendo su score de probabilidad y el factor de riesgo. Si es por pago, pues vas a hacer un tipo de acercamiento. Si es por una cuestión académica, vas a hacer otro tipo de acercamiento, etc. Luego tenemos dashboards que son un poco más estratégicos, digamos, y que nos sirven para entender, pues más caracterizar, por ejemplo, cómo es la lógica de deserción
cómo se está dando la dinámica de deserción dentro de la institución, ¿no? Entonces, aquí tienes gráficas que dan cuenta de los alumnos que desertan y que no desertan, para varios quiebres de variables, ¿no? Por rango de edad, por facultad, por género, por sede, etc. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en el centro, en estudiantes por género, pues que en general los que no son desertores pues tienen una distribución casi 50-50, que es más o menos la distribución normal por género. Sin embargo, en la parte de desertor, pues vemos que hay más hombres que desertan que mujeres, ¿no? 54 contra 45. Entonces, pues bueno, eso nos da cuenta de un cierto comportamiento de que los hombres desertan más que las mujeres. Y podemos hacer filtros en cada una de las gráficas donde se filtra el resto del dashboard, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos metemos aquí a desertores hombres y podemos ver pues, que la mayoría está en la carrera de ingeniería, ¿no? Mucho más que en el comparativo normal cuando le quito el filtro, ¿no? Que está en el rango de los 27%, acá está en el rango del 39%. Entonces, este dashboard sirve como para poder entender un poco pues, la caracterización de mi población de desertores, ¿no? Si es más en una carrera, si es más en un rango de edad, etc. El siguiente dashboard tiene una lógica similar, solamente que aquí en lugar de porcentajes podemos ver tal cual el promedio del índice de deserción. Entonces podemos igualmente seguir caracterizando cuáles son aquellos segmentos de estudiantes que tienen índices de riesgo mayores. Entonces, por ejemplo, aquí que podemos ver en la primera gráfica de la izquierda arriba, el tipo de bachillerato del que vienen, pues los que vienen de un no escolarizado son los que tienen índices mayores, ¿no? O los que vienen de bachilleratos extranjeros. En cambio, los que vienen del sistema nacional o de academias, que son bachilleratos de paga, pues son los que tienen menores tasas de riesgo. Igualmente puedo hacer los filtros para ver el resto de las gráficas, cómo se filtran para un segmento específico. Acá, por ejemplo, pues la carrera de economía tiene un índice de riesgo promedio de 21 contra la mitad en la carrera de educación. Entonces, pues hay mucho más riesgo de deserción en general en la carrera de economía que en la educación. Igualmente acá, en los rangos de edades, más allá de que la mayoría de la población está entre 21 y 25 años, el mayor riesgo de deserción está en la gente de 31 a 39 años, ¿no? Que es gente mayor. Y en el mapa podemos ver las diferentes sedes. Entre más grande, más población, y entre más rojo, más problemas de deserción tiene. E igualmente puedo hacer los filtros para cada una de las sedes, la cual me filtra el resto de las gráficas. Entonces, esta es otra vista, aquí no por porcentaje, sino por promedio de deserción, que nos permite caracterizar a la población desertora. Este otro dashboard nos da cuenta de todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo, esta parte que les he mencionado respecto a que no solamente es la probabilidad, sino también cuáles son los factores de riesgo por estudiante. Entonces aquí podemos ver en las gráficas de la izquierda, por ejemplo, el factor 1, que es el factor que más impacto tiene en la deserción de los estudiantes, pues cuáles son los diferentes variables que dan cuenta de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a filtrar para desertores nuevos y aquí voy a filtrar en el tiempo del modelo, ¿no? No es lo mismo el modelo para la semana 1, donde casi no tienes información sobre el desempeño académico, que para la semana última del mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner la 1. Entonces, aquí lo que nos dice es pues, que el high school, por ejemplo, es uno de los factores más importantes. Aquí obviamente no aparecen variables como pago o como asistencia, porque todavía no tienes mucha información al respecto. Entonces, para la semana 1, el modelo para los desertores me dice que el principal factor de deserción es una variable que se llama enrollment days, que son los días que han pasado desde que se inscribió. Y luego es high school, luego son los años que han transcurrido desde que terminó el bachillerato, etcétera, ¿no? Cosa que va a ser muy diferente cuando yo me voy a la semana 16, donde ya el principal factor
de riesgo de deserción, pues tiene que ver con pagos, ¿no? Entonces esta es en específico una universidad donde la cuestión de pagos se convierte en uno de los principales factores de deserción. Igualmente puedo filtrar por carrera o por sede, ¿no? O sea, puedo hacer eso mismo específicamente para negocios. Esto es o sea, es una forma, la gráfica de los caminitos, más o menos de ver lo mismo, o sea, de cuáles son los caminos que sigue un desertor respecto a sus factores de riesgo número uno, ¿no? Entonces, pues, igualmente se puede ver que balance, por ejemplo, es un problema grande, etcétera. Y aquí abajo están los factores 3 y 4, que ya son factores menos importantes. Entonces, este es el dashboard que tiene que ver más con causa de deserción. Y finalmente hay un dashboard que es más técnico y que tiene que ver, digo, ahorita no voy a entrar a detalle porque son cuestiones pues, que tienen que ver con medidas de precisión de los modelos matemáticos que se utilizan, pero que da cuenta para los diferentes modelos que se construyen, para estudiantes nuevos, para estudiantes regulares, para las diferentes semanas, de la precisión de los modelos. Estos 4 medidas, la beta, la F-beta, el recovery y el precision, son medidas que te dan cuenta de qué tan preciso está siendo el modelo, qué tan bien está atinándole cuando dice que es un desertor, si realmente es un desertor, cuando dice que no es un desertor, si realmente es un no desertor. La tablita de abajo da cuenta de las variables que son más importantes para explicar el modelo en específico. Aquí la calificación es los pagos, el bachillerato, el saldo, etcétera. Y la gráfica de la izquierda es la que nos dice si tú partes los deciles, o sea, la población por deciles de riesgo de deserción, pues qué tan preciso está siendo el modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí para el decil 10, pues 6 de cada 10 le está atinando el modelo. Como dijo Juan, ya las precisiones de los modelos pues van a depender mucho de las tasas de deserción de las universidades. No es lo mismo una universidad con tasas de deserción o sea, de 30 y 40, que normalmente se ve mucho en cursos online, por ejemplo, a una universidad de más prestigio que selecciona muy bien a sus estudiantes y que tiene una tasa de deserción de 5%. El modelo obviamente va a poder predecir mucho mejor una tasa más alta que una tasa más baja, porque pues, entre menos estudiantes hay que atinarle, pues es más difícil. Entonces, pues toda la parte de precisión de los modelos va a depender mucho de la data que se tiene y de el porcentaje de deserción que se tiene. Perfecto. Muchas gracias, Armando. Pues, bueno, Armando y Juan, muchas gracias por el demo y por la información para entender un poquito mejor cómo hace esto Laureate. Por favor, en estos momentos, si alguien tiene preguntas y las quiere ir poniendo en ese espacio, es un gran momento. También voy a aprovechar en lo que van escribiendo las preguntas para recordarles, el día 22 tenemos otro webinar, el tercero de una serie de 5. Estaremos platicando de otro caso de uso, el índice de esfuerzo de estudiantes. Adicionalmente, para los que quieran tener acceso a la presentación, a los slides que se utilizaron el día de hoy, estamos poniendo este link para que se registren y nos pasen, bueno, una vez que tengamos ahí su correo, pues les hacemos llegar perfectamente la presentación para que la puedan compartir con la gente de su institución. Cómo pedir los slides. Arturo, si entras a la página que compartí hace un momento, y ahora voy a regresar para allá, si entras ahí un momento, yo me encargo de que te lleguen los slides. Voy a pasarle la palabra a Juan antes de responder aquí una preguntita más que tenemos. Así que, por favor, Juan. Gracias, Miguel. Nada más quería compartir y agradecer a Analyticus el esfuerzo, cómo nos han apoyado para implementar este tipo de soluciones en Laureate. Hemos implementado en distintas regiones y países de Laureate y el apoyo de Analyticus como socio estratégico ha sido clave, y no solamente para construir los motores y los modelos, sino también para comenzar a adoptar esta plataforma de la nube que nos permite
implementar estas soluciones más rápido y con mayor escalabilidad y mejor performance. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Juan. Por ahí hay una pregunta de si el front-end que mostramos es libre o hay que pagarlo. Ese front-end se llama Power BI. Lo pueden encontrar en powerbi.com a través del sitio de Microsoft. Hay una versión gratuita que tiene algunas limitantes, por ejemplo, el actualizar la información, pero la versión de paga, que es por licencia, es solamente $10 por mes por usuario. Así que es bastante asequible. Por ahí hay otra pregunta. Si esta misma herramienta no nos permite analizar datos sobre deserción por materias, si fuera el caso, ¿qué insumos, además de las calificaciones, notas, requiere? Armando, no sé si tú quieras atacar esa pregunta. Esta herramienta nos permite analizar datos sobre deserción por materias. Si fuera el caso, ¿qué insumos, además de las calificaciones o notas, se requiere? Sí, por supuesto que puede ser así. En el demo en específico no mostramos ese quiebre, pero evidentemente es una de las variables, no solamente, o sea, tienes el alumno, la materia y la calificación, ¿no? Entonces, si tú tienes esa data digamos, de asistencia y calificación por materia por alumno, pues es uno más de las variables que se utilizan y por lo tanto también se puede visualizar en el tablero sin ningún problema, así como se visualiza por carrera, por sede, se puede poner el filtro de materia sin ningún problema. Muchas gracias. Veo varias preguntas sobre cómo acceder a las presentaciones, a esta y a la anterior. Puse otra vez el link. Si van para allá, les daremos seguimiento sin duda alguna. Otra pregunta, ¿qué aspectos tecnológicos o de otra índole deben estar presentes para poder aplicar el modelo descrito? Algo que compartió Armando fue un poquito la arquitectura de alto nivel. Incluso Juan hizo la mención de la facilidad que ha sido o que es crear esta infraestructura utilizando tecnología en la nube. Todo este ecosistema que se presentó, ¿no? Desde la ingesta de datos utilizando Data Factory, el almacenamiento de datos en SQL, el correr los modelos en Azure Machine Learning y posteriormente el presentar el resultado de los modelos en Power BI. Todo eso es parte de una plataforma que se llama Cortana Intelligence Suite. Desde esa plataforma se puede dar seguimiento, ¿no? Y se puede entender perfectamente cuál es el flujo. Por ahí estoy viendo que parece ser que no están viendo el link, lo estoy volviendo a empujar. Es analyticus.com/webinar, en caso de que no estén viendo. analyticus.com/webinar. Me parece que las demás preguntas ya las han ido respondiendo. El link es el mismo. Bueno, por ahí preguntaron cuántas instituciones aplica el modelo desarrollado. En Laureate se ha implementado en 6 instituciones. Ahí respondió Juan directamente a Saúl. Jimmy pregunta, ¿puedo analizar las probabilidades para estudiantes que no deserten dependiendo de las mismas variables? Sí, completamente. Jimmy, completamente. Sería verlo desde otra perspectiva, pero pues es lo mismo, ¿no? 100%. Natalie pregunta, ¿cómo se ingresan los datos a los modelos? ¿Puede ser importando tablas? Los datos, me comentan por ahí en paralelo que se ve en la encuesta de Microsoft y que no se está viendo el link. Bueno, los datos se importan de distintas maneras. Al momento de crear el modelo se puede hacer mediante archivos planos, o si se tienen las tablas con información que es relevante de manera estructurada, uno se puede conectar directamente a esas bases de datos. Es decir, donde
generalmente todas estas fuentes que mencionó Armando, información de pagos, de calificaciones, de datos, suelen no estar en una base centralizada, entonces perfectamente uno puede conectarse a distintas o el equipo de tecnología de las instituciones educativas nos generan unos extractos o unas vistas, ¿cómo se llama?, con esta información. Muy buena pregunta de Saúl, y es si los dashboards pueden llegar a nivel alumno. La respuesta es sí, sí pueden llegar a nivel alumno. Parte de lo que se busca hacer, y voy a regresar un segundo a la arquitectura, y ahí la deben de estar viendo, es, si te das cuenta, Saúl, del lado izquierdo tienes un sistema CRM, ¿no? En este caso Dynamics, algunas instituciones pueden tener Salesforce, etcétera. La ventaja de utilizar una plataforma de CRM, pues es el poder dar ese seguimiento al alumno y poder, como si fuera un ciclo de distintas etapas, el poder hacer el medir la intervención, la solución, la respuesta del alumno, como todo ese momento. Entonces es una buena práctica conectar un sistema de CRM. Hay muchas instituciones que no tienen un sistema de CRM y funcionan perfectamente haciéndolo a través de Excel. Perfecto. Pues de nuestro lado, darles las gracias a nombre de Juan, Armando y mío, y a Microsoft por organizar este webinar. Si tienen preguntas adicionales, ahí tienen nuestros datos. Estoy viendo que se me dan unas preguntas adicionales. Regresar una variable después de tener un modelo, tendría que actualizar mi base de datos. Si alguna variable no fue incluida desde el principio, definitivamente va a tener un impacto tanto en el modelo como en la estructura de datos. Me imagino que por ahí va la respuesta. Sí entiendo la pregunta claramente. Es decir, pensemos que no se encontraba la información de pago y después se quiere ingresar esa variable, habría que retrabajar sobre el modelo y habría que hacer cambios en la estructura de la base de datos. Una pregunta muy interesante de Arturo es, ¿qué fuentes de datos externas no generadas por la institución se pueden utilizar para estos modelos de retención? En algún programa de Working Adult, de adultos, donde es muy relevante la distancia que tiene el trabajo a la universidad, ¿no? Generalmente son clases al final del día o al fin de semana, intentamos buscar alguna correlación con la distancia y bueno, con algunos ejercicios como el tráfico, utilizando variables como el Google Traffic para poder pues dar algún número cercano de cuál es el tiempo que le tomaría al estudiante ir de su trabajo a la universidad y evidentemente pues esto puede ser una variable importante, ¿no? Una correlación alta en la deserción. Sí, creo que hay otra, o sea, claramente la información no estructurada que pueda provenir pues, de fuentes como redes sociales, como Twitter principalmente, puede convertirse en información interesante. Igualmente, aunque sí es información que es de la universidad, pero por ejemplo utilizar en los cursos online las respuestas a los exámenes o a los foros, porque ese tipo de texto abierto se puede utilizar para empezar a inferir cuestiones, pues en un principio sobre la personalidad de los estudiantes, ahorita con la analítica cognitiva, con Watson, con las APIs cognitivas en Azure, etcétera, es posible empezar a entender personalidades a partir de textos. Y esas se pueden convertir en variables que también se le metan a los modelos. De hecho, nosotros estamos empezando a experimentar con eso para ver si son más precisos. Entonces, cuestiones de redes sociales o de la plataforma online, aunque no sea información estructurada, pues puede ser interesante para utilizarse. Muchas gracias, Armando. Y creo que hay una pregunta más. ¿Hay algún problema de adaptabilidad
si ya se cuenta con algún sistema software en la institución. La verdad es que no nos hemos topado con ningún problema. Al final son componentes relativamente independientes que absorben los datos, los procesan y los regresan. Y no hemos tenido problema en ese sentido, ¿no? Pues muy bien, sé que estamos sobre la hora. Les quiero agradecer a todos nuevamente su presencia, a Microsoft por organizar este webinar. Gracias de nuevo, Juan, Armando, gracias a todos. Ahí tienen nuestro correo si tienen alguna pregunta. Recuerden, en un par de semanas tendremos otro webinar. De nuevo, muchas gracias a todos. Buenas tardes.